Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy estamos en nuestro video número 43 de nuestra enseñanza, La Verdadera Gracia. Amén, amén. La semana pasada nos habíamos quedado describiendo un poco en términos generales de qué trata esta doctrina, esta falsa doctrina que se hace llamar el mensaje de la gracia. Amén. Así que para nada tiene que ver con la gracia que nos enseña la Escritura, sino es una gracia de hombres, es una gracia creada en base a doctrinas humanas, en base al mal entendimiento de la Escritura y en base a una comprensión de la palabra de Dios debido a la falta de interpretación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es como si cualquier persona que no sea creyente lo interpretase. Es más, uno de los libros que leí una pequeña parte de este libro, de uno de estos transmisores de este mensaje de la mal llamada gracia, hablaba y decía que si un mensaje no se puede entender sencillamente, no es de Dios. Y esto es lo más incorrecto que uno puede pensar de la palabra de Dios. Así parezca algo tan lindo, tan precioso, no puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de la Escritura, de la palabra de Dios, cualquier tipo de doctrina, es sumamente complicado de entender. Es tan complicado que ningún hombre en la tierra, no importa el intelecto que tenga, no importa cuánto se esfuerce, no importa que tenga la ayuda de miles y miles y cientos y millones de computadoras con millones de terabytes, con millones de kilobits por segundo, no importa cuánta potencia tenga, con cuánta inteligencia tenga, va a poder comprender la Escritura. ¿Por qué razón? Porque esto viene de la misma mente de nuestro Dios, es decir, es una inteligencia divina. Amén, amén. Entonces esta inteligencia divina no se puede entender. Es por eso que ningún hombre, no importa quién sea, puede entender las Sagradas Escrituras. Si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, y eso lo hemos venido repitiendo una y otra vez, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros los creyentes no podríamos comprender la palabra de Dios. Pero es gracias al Espíritu Santo, al ayudador. Por eso Jesús dijo, os conviene. Se da cuenta que Jesús habló por algo, os conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo es el que nos participa de su entendimiento divino. ¿Y por qué el Espíritu Santo entiende la palabra de Dios? Porque Él mismo es Dios. Él mismo fue el que dio la palabra. Él es parte de la Trinidad. Él es la persona. No es una fuerza, no es un aire, un viento, una paloma, una energía. No. El Espíritu Santo es una persona que tiene boca, ojos, cabello, manos, pies. Él piensa, ¿ok? Él piensa y es la persona del Espíritu Santo, varón, por si acaso, ¿ok? No es ninguna de estas cosas raras que muchas veces lo pintan. Hace un tiempo vi una película bien blasfema donde el Espíritu Santo era una mujer débil, una mujer que hablaba suavecito. No es así, ¿ok? El Espíritu Santo es un varón, el Padre es un varón y Jesucristo también es varón, por si acaso. Entonces, es el Espíritu Santo, nuestro gran ayudador, el que nos permite entender la Escritura y el que nos participa en sí de su entendimiento, de ese entendimiento celestial y divino. Es Dios mismo en nosotros. Y, como les dije, esta doctrina mal llamada la gracia, que se hace llamar el mensaje de la gracia, interpreta pues todas las cosas humanamente sin Dios. Y les había explicado la semana pasada en sí de qué más o menos consistía esta doctrina en términos generales. Es bastante confusa. ¿Por qué? Porque utiliza ciertas cosas que han escuchado de los mensajes verdaderos con una mala interpretación
para venderla como un mensaje verdadero. Una falsa doctrina no puede ser una falsa doctrina a simple vista, ¿ok? ¿Por qué? Una falsa doctrina está hecho para engañar a cierto público. ¿A qué? Al público cristiano. La falsa doctrina no está lista para engañar al no creyente, porque el no creyente no cree y, como les decía la semana pasada, se mueve en base a modas. Entonces, el no creyente es llevado de un lugar a otro. O sea, no tiene mucho beneficio engañarlo con falsas doctrinas, porque nada va a producir, ¿ok? Pero en el caso de los creyentes, las falsas doctrinas obviamente están dirigidas a los creyentes, sobre todo al pastor. Está dirigida al pastor, a engañar al pastor para que el pastor dé este mensaje, y la verdad es que a través de estas cosas toda la congregación empieza a ir muy, pero muy mal. Entonces, como les digo, si está dirigida hacia nosotros, no puede ser pues una doctrina que nos demos cuenta a simple vista en un segundo que es una falsa doctrina, sino está bien camuflada, ¿ok? Y esta doctrina, a diferencia de muchas otras que he visto, está demasiado camuflada, ¿ok? Está bien camuflada, es bastante engañosa, pero no por eso deja de ser falsa, y no por eso quita el hecho que nosotros como creyentes podamos detectar que es realmente una falsa doctrina. Hace mucho tiempo, anterior a esta doctrina, hubo una doctrina muy famosa, la doctrina de los 12. No sé si usted es creyente de hace mucho tiempo, habrá escuchado de esta falsa doctrina, y hablaba acerca de la sanidad del alma, ¿no? De la sanidad del alma, de las heridas del corazón. Se enfocaba básicamente en tonterías. Sí, en tonterías para distraer al creyente, para llevarlo a un punto almático y carnal y no a un ámbito espiritual. Es decir, para llevarlo y hacerlo terminar en obras. Como dijo Pablo, habiendo comenzado por gracia, vas a terminar por obras. Habiendo comenzado por el Espíritu, no vas a terminar por obras. Hermanos, en Cristo Jesús, es importante que usted detecte las falsas doctrinas, y para eso tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, les quiero hablar acerca de por qué apareció esta falsa doctrina, esta falsa gracia. Vamos a ver por qué apareció. La semana pasada ya les di un adelanto, no me debía adelantar tan rápido, pero vamos a ir por paso para que podamos entender, ¿ok? Les había mencionado acerca de 2 de Timoteo. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, el capítulo 4. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo, vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Dice la Escritura, ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a refrescarnos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como les mencionaba en el anterior video, esta doctrina aparece por una necesidad del comezón de oír. Y no es el comezón de oír por la palabra de Dios, sino el comezón de oír por escuchar cosas nuevas, en el sentido de que las anteriores ya pasaron de moda, ¿ok? Entonces, esto ocurre en el mundo y es muy frecuente, ¿no? Un día para ellos algo es bueno, al otro día ya es malo. Cambian de pensamiento, por eso es que hay tantos partidos políticos con sus ideas propias. Esto no es novedad en el mundo, siempre ha habido, el mundo siempre se deja llevar, son inconstantes, su verdad no es una verdad absoluta, sino es una verdad relativa, conforme a lo que convenga el día de hoy, ¿no? Si el día de hoy conviene ser firme en contra de, por ejemplo, firme en contra del aborto, vayamos en contra del aborto. Pero como mañana me conviene abortar, digamos que ahora es bueno el aborto.
así se lleva el mundo, no es novedad, no podemos esperar otra cosa porque su padre es el padre de la mentira, ¿ok? Ya sabemos quién es su padre y las obras de su padre quieren hacer. Pero cuando se mete el comezón de oír en la iglesia, cuando se introduce, cuando ramifica, cuando extiende sus tentáculos, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque la escritura es única y la palabra de Dios es la verdad. Y estamos establecidos en un cimiento incorruptible, inmovible y verdadero. Entonces, cuando viene el comezón de oír, ¿qué es lo que trata? Moverte, decirte que las cosas anteriores ya no sirven, ya pasaron de moda. ¿Saben qué cosa? Predicar acerca de Jesucristo ya pasó de moda. Los nombres cristianos que les ponían a la iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia se llama Verdad de Vida, no, eso ya no conecta con la gente, pongámosles algo más moderno, tal vez pongámosle de repente conexión humana, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hablan mucho acerca de las modas. ¿Okay? No me estoy yendo en contra de la música, por si acaso, para que las personas se agarren de esto. Pero sí me estoy yendo de estas cosas en generales que son doctrinales, ¿ok? Que son doctrinales. Y esto hace que este comezón de oír, esta predisposición del creyente por el comezón de oír, quiere escuchar algo nuevo. Está cansado, muchos creyentes están cansados del mensaje de fe, porque es más lo han estado practicando y no les funciona, entonces hay que oír algo nuevo. Muchos pastores, inclusive, sí he escuchado y he oído, y si lo digo es porque he tenido contacto con este tipo de personas, lamentablemente, muchos pastores a los cuales yo estimaba bastante, que decían, bueno, hay que escuchar algo nuevo porque el mensaje que damos ya es repetitivo, entonces ya hay que enseñar otras cosas nuevas, algo novedoso para que la gente se distraiga, como el marketing, ¿no es cierto? Yo soy administrador de empresas de profesión y muchos quieren moverse en esto del marketing, sé de lo que estoy hablando acerca del captar la atención del público. Entonces ven así el captar la atención del público, piensan que ellos son los que convencen a las personas para que vengan a los pies de Cristo y no se dan cuenta que es el Espíritu Santo. Usted solamente predique y eso es lo que se le ha llamado a hacer. Compórtese, camine en la medida de Cristo Jesús y eso es más que suficiente. Esa es una epístola caminante. ¿Ok? Usted va a ser una epístola caminante. Un Hechos, un Mateo, un Juan, un Marco caminando. Su testimonio va a también llamar a la gente a los pies de Cristo, pero es el Espíritu Santo el que hace este convencimiento. Cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. No se olvide, al mundo, que va a convencer de estas cosas al mundo. Entonces, lamentablemente esta falsa doctrina de la gracia entra pues en base al comezón de oír como una doctrina novedosa, como algo nuevo, inspirador, que va a llamar a mucha gente. Yo he escuchado esto de muchos creyentes, muchos pastores que cayeron, no muchos pastores, perdón, no es correcto decir esto, sino de algunos pastores que cayeron en esto, decir, prepárense porque ahora nuestra iglesia se va a llenar por este mensaje nuevo, va a estar rebalsando de gente, pero esto nunca ocurre, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque esto es una doctrina mentirosa. Si bien atrae unos cuantos que buscan más o menos algo similar, sus concupiscencias, como dice. Y esto es lo que ocurre. Esta doctrina aparece justamente por el comezón de oír. Hermanos en Cristo, les había mencionado de Filipenses capítulo 3, versículo 12, no lo voy a leer, pero lo voy a mencionar, y que habla la escritura que nosotros debemos olvidar ciertamente las cosas que quedan atrás y nos extendemos hacia adelante. Y cuando esta escritura habla y se refiere, no está diciendo que todo lo que hemos aprendido atrás ya no vale, no es así, sino que las cosas atrás que hemos hecho mal, ¿ok? Las cosas malas, incorrectas, quedan atrás. Y no nos enfocamos en esas cosas incorrectas, no lloramos en leche derramada, sino proseguimos hacia adelante. Y es más, esta falsa doctrina, como les digo, quiere anular todas las doctrinas existentes antes de ella.
no porque no quiere competencia. ¿Okay? Todo lo que está anterior de la doctrina de la gracia no ha sido dado bajo el enfoque de la gracia, entre comillas, ¿okay? Y por lo tanto hay que eliminarla, que no salga, que no venga a luz. Es así, y eso está muy mal. ¿Por qué razón? Porque si usted se da cuenta, la escritura dice claramente, acompáñenme, vamos a leer Hebreos capítulo 6, el versículo 1. Escuchen lo que dice la escritura. Hebreos 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, etcétera, etcétera, etcétera. No está diciendo que deseches las cosas anteriores que has aprendido de la escritura, de la buena gracia y de la buena palabra, sino que te extiendas hacia adelante, que eso es el fundamento, son cosas correctas que el Señor te ha dado a ti. Es más, la escritura habla en Proverbios capítulo 17, versículo 17, si usted desea lo lee en su casa, que dice: hierro con hierro se aguza, es decir, se frotan y sale la perfección. Y para que no nos quede ni la menor duda, fijémonos en Hebreos 13, ahí un poco más adelante, Hebreos 13, capítulo 7 al 8, dice la escritura: acordaos de vuestros pastores. No dice elimínenlos, no dice eliminen sus mensajes que no fueron dados bajo el concepto de la gracia. No, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos en Cristo Jesús, un mensaje ha sido verdadero en tu vida cuando tú ves una conducta que realmente sigue el mensaje. ¿Okay? Si usted ha tenido este tipo de palabra con la que ha tenido éxito, ¿en qué sentido éxito? Ha tenido éxito en la sanidad, ha tenido éxito en la prosperidad, ha tenido éxito en la paz. Es un mensaje verdadero, es un mensaje comprobado. Ahora, no se trata también de ser como Tomás, ¿no? Ver para creer. No, si no lo compruebo, no lo tomo. Esto no es así. Obviamente nosotros creemos en la palabra y después estas cosas ocurren. Pero cuando hay dudas, cuando veamos, por eso es importante ver al pastor, ¿ok? Es muy importante, estamos en el ojo de la tormenta, definitivamente esto es así. Y yo les digo una cosa: si usted ha tenido éxito, y quiero terminar con esto, con la escritura, con la palabra que aprendió antes, ¿por qué desecharla? Es lo que yo le digo, ¿ok? Bueno, quiero quedarme aquí para continuar la siguiente semana. Me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén, amén.